Desde los nuevos parches de correcciones de Windows 10 October 2020 Update, la nueva actualización de Microsoft Edge y sí, se ha filtrado el código fuente de Windows XP. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenos a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Ya lo sabes, como cada fin de semana, Windows News, noticias del entorno de Microsoft referente a Windows 10 y obviamente todo lo que envuelve a los productos de Microsoft. Así es que vamos a irnos ya directamente al grano con noticias totalmente express para ya pasar directamente a lo que sí es más salseante, que se ha filtrado el código fuente de Windows XP y te tengo enlaces abajo en la descripción, hilos de información, todo bien desglosado, así es que vámonos ya corriendo con toda la información, porque en esta semana la actualización de octubre, como sabemos, ya está totalmente a nada de llegar, finales de octubre, principios de lo que es noviembre, y como era de esperarse, ya se lanzó un nuevo parche con correcciones importantes para los del grupo Insider para la actualización de octubre de 2020. De hecho, Windows 10 20H2 en la build 190.42.541 viene con una larga lista de correcciones de errores para que ahora sí Windows 10 October 2020 Update esté funcionando correctamente. Luego después tendríamos que ya, claro que sí, Microsoft Edge para Linux se lanzará en octubre de 2020, ya es un hecho, ya no son rumores, es totalmente confirmado, así es que ya lo sabes, si estás en el entorno de Linux, déjame decirte que Microsoft Edge llegará prácticamente a finales de octubre, así es que ahí lo tendríamos. Y también hablando de Microsoft Edge, la actualización de Microsoft Edge puede reducir ahora el uso de CPU, memoria y batería, totalmente también confirmado con una función de pestañas que permite llevar a cabo esto de poder dormir las pestañas que no estás utilizando y de esa manera ahorrar, reducir la memoria hasta un 26% y una reducción de CPU de hasta un 29% en las primeras pruebas. Así es que sin duda esta nueva función, de la cual ya había hablado en un video pasado, Segment Hit, ya es existente, ya está totalmente confirmada, ya está de hecho en Microsoft Edge 87 Canary, claro que sí. Y bueno, obviamente te voy a estar dejando más información abajo en descripción. También quiero destacar que la actualización de octubre de 2020 básicamente pesará alrededor de 80 a 100 megabytes. Básicamente será una actualización muy menor, prácticamente menor, pero ya he elaborado demasiados videos, los cuales obviamente no te los debes de perder. Te voy a estar dejando directamente aquí varias miniaturas, pero también la lista de reproducción abajo en la descripción, para que obviamente te enteres de prácticamente todo. Y también quiero destacar que Microsoft eliminó el código fuente que permite el soporte de llamadas en Windows 10. Ya en esa build, la 19569, Microsoft eliminó lo que es el GUI, el celular Line Factory, que permite las llamadas telefónicas que funcionen en Windows. No sabemos exactamente por qué, si está trabajando en otra cosa o qué le irán a implementar ahora que quitaron eso. Lo que sí sabemos es que desarrolladores independientes han trabajado en una nueva forma para habilitar el soporte celular en una versión de Windows 10 para ARM. Y bueno, ya finalmente vámonos a lo que es más salseante, lo que sin duda lo fundamental, la noticia central, el supuesto código fuente de Windows XP. ¿Cuándo se dio esta filtración, esta noticia? ¿Qué está sucediendo, Master? Bueno, esto fue el jueves en la noche, fue la filtración en 4chan. Prácticamente todos sabemos que 4chan es un foro básicamente indomable, muy antiguo, y bueno, no me voy a estancar ahí explicando qué es 4chan, pero sí ahí que se dio la filtración de código fuente de Windows XP, y no habría que tomarlo a demasiada locura. A principio era como básicamente un rumor, pero luego después llegó a manos de investigadores y han confirmado que en efecto sí se está tratando del código fuente real de Windows XP. Ahora bien, ¿de qué se basa esto? Esta filtración, estarás viendo como tal ahí todo este hilo o toda esta conversación de 4chan tremendo. Ahí básicamente hay que darle un tremendo scroll porque se ha dado demasiado ahí por esa comunidad. Y bueno, el archivo torrent que compartieron contiene 42 gigas, pero aún dicen los investigadores que están ahí como tal investigando más a fondo, porque sí, hay que destacar algo importante, y es que no solamente liberaron o filtraron lo que es el código fuente de Windows XP, habría que destacar que el torrent pesa 2.97 GB, pero ya como tal extraído pesa 43 GB. Directamente hay que mencionarlo, hay entre comillas más regalos donde figuran versiones completas, pero no el código, de otras plataformas anteriores de Microsoft. Es el caso de MS2 3.30, MS2 6.0, Windows 2000,
Windows C3, Windows C4, Windows C5, Windows Envidia 7, Windows Envidia SE, Windows NT 3.5 y NT 4. Así es que hay que mencionar ahí directamente. Y el código de Windows XP ocupa tan solo 2.3 GB en archivo ya comprimido. Se llama T5CRC.7Z, el cual se ha subido independientemente de todo el archivo torrent a un archivo mega. El enlace, ¿sabes dónde lo vas a estar encontrando? Sí, amigo mío, abajo en descripción. Claro que sí, yo te lo traigo. Así es que de igual manera ahí puedes obtenerlo. ¿Para qué? Para que empecemos a analizar un poco. Y de igual manera, si lo confirman correctamente o no los de Microsoft, pues ya lo tenemos. Otras carpetas como las de Xbox ocupan el doble, mientras que el código fuente de Windows CE 5 también ocupa algo de espacio, pero son totalmente alternos. Así es que hay que mencionar que en efecto 2.36 GB el archivo comprimido de Windows XP. Sin duda una buena noticia para la comunidad informática, pero no tanto para las empresas, porque como sabemos, obviamente hay varios usuarios, varias empresas que aún siguen utilizando lo que es Windows XP. Sí, así es que muchos pensábamos que en efecto era una sensacional noticia, pero habría que mencionar, se estima que aún se tiene el 1.26% de la cuota de mercado, lo que supone unos 25 millones de usuarios aproximadamente aún utilizando lo que es Windows XP. Por otro lado, de hecho el problema no se queda únicamente estancado en que van a modificar lo que es el archivo, el código fuente de Windows XP, van a remodelarlo y todo eso. Suena muy bonito, pero no. Por otra parte, hay que mencionar que el problema ahora escala es que Windows 10 todavía tiene, ojo, mucho código de versiones antiguas. Es decir que, claro que sí, Windows XP tiene código fuente, pero Windows 10 aún tiene código antiguo que viene obviamente de Windows XP. Y de hecho el investigador Gretchen Linares ha mencionado que en efecto esta filtración sí es muy bien para la comunidad, pero como tal alberga una gran brecha de seguridad. Hay que mencionarlo, el mayor freno a usos malintencionados lo ve en el tiempo que llevará analizando todo el código, por el cual obviamente están ya trabajando los investigadores, descubriendo obviamente si esto va a perjudicar o no a Windows 10. Todo esto ya está saliendo a la luz, vía Reddit, vía Twitter, todos los hilos ya están como siempre abajo en la descripción, así es que hay que mencionarlo. Y como he dicho, sin duda no te va a dar directamente el mouse para scrollear tanto, porque sin duda están demasiadas personas ahí comentando todo esto de Windows XP. Se ha estallado sin duda la bomba si la filtración obviamente resulta ser auténtica, pues claro que sí, podría exponer cualquier sistema basado en Windows XP y también dar inicio a nuevas clases de acciones por actores maliciosos. Sin embargo, Microsoft no ha hablado nada referente a esta filtración, no ha hecho prácticamente nada. Hay que decir que Windows XP alcanzó la fecha de fin de soporte en 2014. Esto marcó el final de las actualizaciones de seguridad para el sistema operativo. Aún así, según los investigadores, pues obviamente representa un gran problema. Y bueno, obviamente pues ahí está. Curiosamente, esta sería la primera vez que el código fuente de Windows XP se hace público. Sin embargo, Microsoft, hay que mencionar algo importante, Microsoft ya comparte su código con gobiernos e investigadores universitarios de todo el mundo, como lo ha señalado lo que es la página de Switch Online Security. Microsoft ha tenido un programa en vigor desde el 2001 con el objetivo de compartir su código fuente con gobiernos e instituciones. Esto sería una forma de proporcionar de forma independiente un control de la seguridad de su software. Ahora bien, ¿quién filtró esto? Pues obviamente queda la incógnita. Ahí ya está todo lo que es la información. Como he dicho, te voy a estar compartiendo todos los hilos vía Reddit, vía Twitter, también 4chan y también ahí el archivo de 2.93 GB del código fuente, ojo, de únicamente el código fuente de lo que es Windows XP, porque lo demás, el uTorrent prácticamente no nos interesa tener un archivo de 43 GB totalmente, pues yo lo llamaría basura. Únicamente Windows XP 2.93 GB, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, así es que ya es momento de que claro que sí lo puedas obtener. Así es que ahí estaría toda esta clase de problemática. Sin duda radica en obviamente brechas de seguridad. Microsoft podría taparlas o no con actualizaciones ya acumulativas, aún no se sabe, los expertos aún siguen investigando, se ha vuelto un revuelo y obviamente también los de Blade Computer han confirmado que sí se trata del código fuente de Windows XP, ya lo han analizado, otros investigadores dicen que aún no se adelanten.
Hay una nueva actualización sobre el código filtrado de Windows XP y es que se ha revelado que tenía un tema secreto que parecía muy similar al que usaba macOS X. Sí, ya está confirmado prácticamente que sí era el código filtrado, ese código filtrado open source ya como tal de Windows XP, y se ha comenzado a rumorar ahí, a indagar sobre el código, y la página de The Verge ha publicado imágenes de un tema estético para Windows XP llamado Candy, que recuerda enormemente al tema Aqua, que durante años fue uno de los grandes elementos diferenciadores por entonces de la ya entonces macOS X. Así es que claro que sí, se estaban como queriendo copiar Microsoft de Apple en aquellos momentos, y el hallazgo de ese tema Candy es muy interesante, pero por desgracia nunca vimos ver una versión comercial, porque claro que sí, era demasiado similar a lo que en aquel entonces tenía ya los sistemas de Apple. Entonces este tema de Candy filtrado, podemos ver botones con sombras y tonos azulados como los de Aqua, pero también botones y barras de desplazamiento prácticamente calcadas a las que usaba Apple. Incluso el icónico botón verde de inicio de Windows XP tenía una estética metalizada, así es que ahí está, ya están dando más filtraciones. Las ventanas en primer plano también tienen un azul menos vivo que el del tema predeterminado y presentan unas líneas horizontales poco visibles que recuerdan a las que usaban en aquellos momentos lo que es macOS X hasta 10.4 Tiger. Ahora solamente queda esperar con atención a qué otros secretos de Windows XP se van develando. Así, esta gran actualización al momento cuando estoy publicando lo que es este video. Dicho esto, continuemos. No lo sé, ahí está toda esta revelación. Déjame saber qué piensas, quién ha filtrado esto, qué harán con todo esto. ¿Acaso ahora sí llegará lo que es el Windows XP 2020 remasterizado? No lo sé, déjame saber qué opinas abajo en la descripción. Y ahora sí, ya me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Si hay más información extra, obviamente te la voy a estar dejando, ya sabes dónde, abajo en descripción. Me despido, Master Tuto fuera, peace out.